Muy bien, muchas gracias a ti, Clemente. Es un perfecto, no es una mala situación que me encuentro aquí. Pero vais a tratar de cosas muy concretas incluso hoy, y empezar por una cosa tan general como esto de la crisis en el capitalismo. La crisis del capitalismo exige de entrada un mínimo de explicación. Entonces, así. Entonces, lo vamos a hacer en 4 partes. Primero voy a partir de algunos ejemplos que ya aviso que son ejemplos de asuntos que desconozco. Es la arrogancia del jubileta, que ya no necesita que le pidan consejos, los da directamente. Pero en realidad quiero en primer lugar ver de qué va esto de la crisis en el capitalismo, con algunos de los factores que parece que lo agudizan y que lo hacen diferente de lo que fue la famosa crisis del 29. Pero no es solo crisis o las crisis en el capitalismo, sino que para muchos es crisis del capitalismo. Ya avanzo que tantas veces se ha dicho que hay crisis del capitalismo y que es crisis terminal, que uno tiene que recordar que viene el lobo, que es una historia que acaba llegando el lobo, pero que mientras no llega el lobo seguimos diciendo que es crisis terminal, y hasta que no se produce realmente no lo sabemos. Y el cuarto punto que voy a tratar son las opciones que tenemos frente a este primero bloque de crisis en el capitalismo y lo que puede ser crisis del capitalismo. Voy a empezar con esos ejemplos que pueden servir de advertencia. Efectivamente hago recurso al privilegio que tenemos los viejos de dar consejos a quien no nos los pide. Y los ejemplos son 2. Uno es lo que se llama economía popular y es un ejemplo tomado desde abajo, de un país que, como sabe Jordi, me está muy al corazón, que es Bolivia, en el que se producen algunos problemas. Y después, por el otro lado, voy a intentar no explicaros lo que es los bitcoins, que además lo veréis pasado mañana, entre otras razones porque no lo he entendido. No he entendido lo que son los bitcoins. Me deja tranquilo que un amigo que ha estado 40 años como bancario me confesó que él tampoco. Con lo cual dije, bueno, tampoco es eso. Pero no voy a explicaros lo que son los bitcoins, lo vais a ver aquí. Pero sí que quiero que veáis algunas reacciones en medios de comunicación a propósito de los dichosos bitcoins, porque creo que pueden servir de advertencia para problemas un poquito más generales. Este es un libro que creo que tiene interés. Se titula Hacer plata sin plata, que traducido al castellano del Estado español, de España, del Reino de España, de este país, táchese lo que no proceda, significa hacer dinero sin dinero. Es un poco un trabajo sobre el comercio popular en Bolivia. Alguno de los autores es amigo y por tanto tengo que hablar bien del libro. Pero es interesante porque plantea una cuestión de uno de los extremos de lo que sería el sistema mundial, es decir, abajo. Los de abajo de abajo. Son actividades económicas, ciertamente, que son de grupos o de personas que han tenido dificultades sociales y culturales para ser plenamente ciudadanos, porque eran indígenas. Ahora hay más historias con Evo Morales y demás, pero aún así hay problemas con tener esa identidad, o si no es por problemas de identidad indígena, porque han llegado recientemente a la ciudad, al Alto, por ejemplo, en La Paz. Y esa gente no es vista de la misma forma por todo el mundo, y es lo que quiero subrayar. Las citas son literales del libro. Ciertamente que hay quien los ve como representantes de valores comunitarios, redistributivos, armónicos, la reciprocidad, están al margen del capitalismo, es decir, son alternativos.
no necesariamente antisistema, pero sí asistema o al margen del sistema. Esta es una de las versiones, pero no es la única. Otros los ven como un comerciante enriquecido pero ignorante. Es decir, lo que aquí hay demasiados jóvenes. En los primeros años del franquismo, que yo sí viví, se llamaba el estaperlo o los nuevos ricos. Los del AIGA, los que tenían un coche que era un AIGA, grandón, enorme, muy ignorante, pero que sabía enriquecer. Es una versión totalmente distinta de la anterior, pero también hay otra versión y es verlos como realmente un ejemplar de capitalista, aunque no estén exactamente en los circuitos, llamémosle altos, pero estando ciertamente en el circuito capitalista. Y lo que va a hacer la clase media bien situada, los verá como unos invasores de su espacio. Son los que venden, son los informales, los que venden en las calles, y por tanto hay una reacción en contra, y como veis partimos de lo que podría ser una reacción muy positiva. Son solidarios, son entregados, son de la reciprocidad, a esta reacción muy negativa por parte de otras clases sociales. Excluir las clases sociales del análisis de estos problemas es una de las primeras lecciones que creo que se puede tomar de esta versión, digamos, desde abajo. Pero vamos ahora al otro extremo. Vamos arriba de arriba. No exactamente arriba de arriba, pero arriba. Según esta página, es una moneda que está cambiando el mundo. Ciertamente no está cambiando el mundo como los informales bolivianos de la globalización de abajo arriba, pero sí está cambiando el mundo, dice este texto, yo no sé si es cierto o no, pero esa percepción de que aquí tenemos una herramienta importante de cambio que efectivamente lo está produciendo. ¿Es tan sencillo? No. Aquí también hay ambivalencia. Esto es una revista totalmente convencional y lo que plantea es, por un lado, pido disculpas por no haber traducido de la lengua del imperio, porque esta es la verdadera lengua del imperio. Tenemos ciertamente una cosa transparente, descentralizada, un método seguro, simple de pago, ¿sí? Pero también tenemos un enorme atractivo a las transacciones ilegales y a la corrupción. No es, por tanto, algo que uno pueda decir, esto está muy claro. No, no está tan claro, de entrada, según estos. Y hay dos versiones. Esto es un blog, más o menos, donde tenéis, por un lado, la perspectiva libertaria y la perspectiva comercial. Las dos son reales. Es decir, es real el que lo ve como un medio de escapar de determinadas constricciones del Estado, de arriba abajo. Y también hay quien dice, aquí hay negocio. La pela es la pela. Para algunos, como los más libertarios habrían perdido la batalla. Yo no sé si es cierto, como ya he dicho, no entiendo nada. Pero sí entiendo los titulares, eso todavía creo que sí. Sobre todo cuando se añade lo que puede ser, en otra revista muy convencional, el mito de la tecnoutopía. Es decir, si esto se hace por internet está bien, es bonito, ahí tenemos una solución a nuestros problemas, no son estos informales de las calles de Bolivia a La Paz. Esto es una cosa mucho más seria por el mero hecho de que aquí hay ordenatas, aquí hay internet y hay aquí una serie de cuestiones. Puede ser un mito, puede ser real, pero puede ser un mito y hay que estar atento a ello. Otro mito, este es un economista que le tengo bastante ley. Es un griego, se ha movido por medio mundo y tiene un blog que a mí me resulta particularmente interesante. El otro mito es la posibilidad de un dinero totalmente apolítico. ¿Son o no lo son? Lo veréis aquí porque insisto que no lo sé. Pero el Varoufakis dice que pensar en un modelo apolítico sería una forma poco apropiada para
plantear realmente alternativas y esto ya es inventar la bicha. Pero el Wall Street Journal a principio de marzo ya contaba que ciertamente Bitcoin no es una moneda y por tanto si hay algún problema los gobiernos no tienen nada que ver. ¿Puede haber una burbuja ahí? Sí, es posible. Y de hecho, cuando ha pasado lo del Mt. Gox, que aquí tenéis lo que pasó en un determinado momento, pues es un reventón de la burbuja que después se ha recuperado. Pero lo único que sabemos de las burbujas es que todas revientan. ¿Cuándo revientan? Eso no sabemos. Después veremos más burbujas porque eso explica un poco lo compleja que es la crisis contemporánea. El problema con el Financial Times era efectivamente un problema de confianza. Y si se pierde la confianza en algo como esto, en la que desaparecieron 400 millones de dólares, bueno, pues no está muy claro que los que pusieron esos 400 millones, como lo de las preferentes, lo puedan recuperar. De hecho, esto con Mt. Gox, donde está nuestro dinero, sería lo más parecido a las preferentes o las participativas que han pasado en circunstancias geográficas cercanas. Para otros esto estaría yendo hacia la autodestrucción, yo no lo sé totalmente, pero sí, digamos, el introducir sospechas sobre la eternidad de algunos productos o de algunas instituciones o de algunas monedas no es mala idea. Sobre todo porque efectivamente las monedas son un medio de intercambio, pero también pueden ser una mercancía más, como ha sido con los bitcoins. Es decir, se compra y venden monedas. No es que se utilicen las monedas para comprar McDonald's, hay gente para todo, pero son cosas que se compran también, las monedas. Probablemente ha sido el caso, pero los que son los puristas, no hay quien acabe con su fe, son creyentes y ya puedes luchar contra esa fe, con datos, con escepticismo, con dificultades, no importa. Pasa también con los nacionalistas, pero eso es otra cosa. Es muy frecuente en este sistema en el que vivimos el que las monedas, las divisas, se manipulen. Es decir, hay oferta, demanda, no sé qué, bancos centrales y tal y cual, pero no solamente los bancos centrales lo pueden manipular con el tipo de cambio, sino que hay gente que distorsiona los tipos de cambio precisamente para sacar provecho. Esto no es una perspectiva, digamos, financiada por Maduro o por Chávez o desde el otro mundo. Está publicada por alguien del Banco Mundial. Por tanto, algo debe haber de verdad cuando alguien desde esa perspectiva es capaz de reconocerlo en una revista que acaba de publicarse hace relativamente poco. Algo hay de todas formas interesante en este Bitcoin cuando, como veis, algunas tribus indias en Estados Unidos han desafiado al dólar y han lanzado su propia criptomoneda. Por tanto, hay algo ahí que podéis hablar con más detenimiento con Jorge Timón, pero ahora no voy a entrar en eso. Lo que sí quiero es sacar dos moralejas de este recorrido por los ejemplos. Uno, primera y muy evidente, es que no es solo todo lo que reluce. Y hay que tener cuidado con el vendo oro o compro oro. Viniendo, he visto un par de tiendas de compro oro que se cerraban. Fue un negocio durante un tiempo y ha dejado de serlo. Porque no es solo todo lo que reluce, ni los hechos tienen una única versión. Siempre hay más de una versión. Y la segunda es que es importante situar los problemas en contextos más generales. No solo clases sociales, como he dicho al principio a propósito de Bolivia, pero también centro-periferia a escala del sistema mundial.
si lo tomamos como algo ahistórico, asocial, supramundial, corremos el riesgo de equivocarnos profundamente en el diagnóstico, en el pronóstico y en la terapia. Vamos, por tanto, a los contextos. El primer contexto, evidentemente, es que estamos en una crisis. Esas crisis tienen causas en el sistema. Ahora estamos sufriendo la pre-campaña para las elecciones europeas, que básicamente son muy sencillas. La propaganda es muy sencilla. Toda la culpa de todo lo malo que tenemos la tienen los socialistas, eso lo dice el Partido Popular, y toda la culpa de lo mal que lo estamos pasando la tiene el Partido Popular, que es lo que dicen los socialistas, y hay una tercera, toda la culpa la tiene el bipartidismo. Ahí se acaba la discusión. Bueno, el problema que tenemos no se basa, las políticas locales importan, sin duda, pero para entender lo que nos está sucediendo, verlo solo en términos locales es condenarnos a no entender qué está sucediendo. ¿Qué ha sucedido? Algo relativamente sencillo de decir y no tan fácil de visualizar. El capitalismo ha mutado, ha cambiado de capitalismo industrial, siglo XIX, a capitalismo financiero. Tengo amigos empresarios que alguna vez me han dicho: yo soy un imbécil fabricando esto o lo otro, porque el dinero ahora se hace en el sector financiero. Es el beneficio, ¿dónde está el beneficio? Ahí. En segundo lugar, la financiarización del sistema fue acompañada por una desregularización, es decir, un descontrol. Un descontrol ciertamente no inocente, porque fue un descontrol a favor de, digamos, los de arriba. No voy a entrar si es clase, estrato, en fin, es demasiado complicado para mí, aunque sociólogo. La desregulación llevó a una crisis bancaria mundial, o si queréis, para ser más exacto, en los países centrales. Y sobre esa crisis bancaria se encabalgó una desigualdad previa y una desigualdad posterior, social. Esa es la crisis. El papel de la desigualdad, después veré algunas referencias, es demasiado importante como para no introducirlo en el esquema. Esos problemas en el sistema fueron agravados en la eurozona por algo que comentábamos en la comida. Tenemos una moneda común sin una política monetaria común, sin posibilidad de que los países que están dentro del euro puedan intervenir más allá de decirle al Banco Central que Merkel les diga a los del Banco Central que hagan esto o que hagan lo otro. Más de eso es poco lo que pueden hacer. Entonces, eso ha agravado ciertamente la crisis aquí, y en España se agravó por la burbuja inmobiliaria, cuando reventó. Reventó más o menos en 2007-2008, cuando en el 2008 reventaba lo de Lehman Brothers en Estados Unidos, es más o menos contemporáneo. Una cosa está relacionada con la otra, no sé cuál es el huevo y cuál es la gallina, aunque hay respuestas muy sugestivas al respecto que no voy a reproducir. Eso ha llevado a una crisis de la deuda, que es lo que en este momento los latinoamericanos nos pueden enseñar. ¿Qué hicieron ellos y cómo gestionaron ellos su crisis de la deuda? Y qué es exactamente lo que no están haciendo los de la eurozona. Son demasiado eurocéntricos, demasiado arrogantes, como para tomar clases de estos periféricos, la mitad de ellos indios. Nosotros somos blancos, ¿cómo vamos a atender lo que dicen estos pobres miserables? Bueno, tendríamos algo que aprender, tal vez. Somos incapaces. Pero hay factores que agudizan esa crisis. Para los países ricos, o los países enriquecidos, como prefieren decir mis amigos ecuatorianos, problema una crisis de energía, una crisis energética. Ahora vemos algunos datos. Tiene que ver con el petróleo, con el gas, y también ahí hay burbujas. Es decir, hay precios que han sido más o menos manipulados, que hay crecimiento de precios que se auto realizan y demás. Para los países pobres o países empobrecidos hay una crisis alimentaria.
que también tiene burbujas. También hay mercados de futuros en los que se juega a cómo van a ser los precios de los alimentos y con eso producir lo que produce este sistema, los que juegan en este sistema, que es el beneficio. Y para todos ellos, tanto países enriquecidos como empobrecidos, hay una crisis medioambiental, que a veces es simplemente como hacer dinero con el calentamiento global. Ahora veremos también algunas referencias, porque hasta ahí hay negocio y puede resultar interesante. Una observación sobre la crisis medioambiental: la causan los países ricos, la sufren los países pobres. Los que tendrían que decidir son los países ricos y los que hacen presión para que se cambie son los países pobres. La consecuencia, la conclusión más importante, el acuerdo más importante en las cumbres sobre el medio ambiente es dónde volverse a reunir y cuándo. Todo lo demás es sostenible. Bien, hay una crisis, efectivamente, que tiene que ver con la deuda. Aquí tenéis más o menos cómo se distribuye la deuda en los países que aquí llaman desarrollados, porque se publicó en el Wall Street Journal, y en las economías emergentes. No voy a bajar a los datos, pero a mí no soy economista y por tanto no conozco absolutamente nada sobre este asunto. Que la deuda total del mundo sea 300% del Producto Mundial me da como un poco de escalofrío, porque no sé cómo se puede pagar. Es cierto que hay una parte de la deuda que está aquí, una parte de la deuda que está allá, y va de aquí para allá, pero cuando uno lo mete todo en una cesta, dice: aquí hay algo que no me funciona, volveré a ser. Aquí tenéis la deuda, el porcentaje que supone la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto. En el caso de España es este, 94% en 2013, era 36, fue 61, fue 94, va aumentando. Pero el problema no es tanto ese, el problema ciertamente es la deuda pública, sin duda. Pero cuando uno ve la deuda de los hogares o la deuda de las empresas, ve que el problema de la deuda en España está en otro sitio. Aunque la deuda pública sea un magnífico elemento legitimador de los recortes. Eso me parece relativamente claro. Pero a escala mundial, que es donde he intentado situar mi discusión, aquí tenéis el Credit Suisse, nada sospechoso de vendido al oro. Ahora antes era el oro de Moscú, ahora no sé a quién habría que poner el oro. El oro de quién corresponda. El 68% de la población tiene el 3% de la riqueza mundial y el 0,7% de la población mundial tiene el 41% de la riqueza mundial. Esto Credit Suisse, por tanto no están llamando a las barricadas, y probablemente la situación sea peor. De hecho, la desigualdad sigue aumentando. Aquí tenéis ya para 2014 la riqueza total que tienen los 1.000 millonarios, los que tienen más de 1.000 millones de dólares de riqueza, en billones. Estamos hablando en inglés ponen trillions, pero quiere decir billones. Y como veis, ha ido aumentando relativamente. Con la crisis tuvieron problemas. Houston tenemos un problema, pasamos de 54 a 52, perdón, de 4 a 2 1.000 millones de dólares la riqueza global de esta gente. Ahora ya estamos en 6, ya las cosas se han puesto relativamente bien. Y aquí lo tenéis, esos datos también por continentes, donde ha aumentado, donde ha disminuido, con una cosa particular. Los ricos y su riqueza, los hiperricos y la hiperriqueza, solo ha disminuido en un sitio, en América Latina, que era un poco el paraíso que se estaba generando por inversiones, digamos, mundiales. Y de hecho, tanto por los bancos suizos como por otras fuentes, esta ONG que se dedica a estudiar a los ricos, pero no se crea que es para luchar contra ellos, sino para sacar dinero, la población de los muy ricos, en el informe de 2013 ha aumentado, y su riqueza ha aumentado también a escala mundial. ¿Y qué pasa en el otro lado? Bueno, esto es la Organización Internacional del Trabajo.
las tendencias mundiales del empleo para este año en curso, y es muy claro, la cita es textual: el desempleo en 2013 ha aumentado a 5 millones de personas a escala mundial. Si se mantiene la tendencia, y como pensamos algunos, no solamente se podría mantener, sino empeorar, para 2018 habría aumentado otros 13 millones. Es decir, está aumentando por un lado una cosa, por el otro lado está aumentando otra. Como voy a dejar la diapositiva, si alguien quiere, digamos, los datos concretos y quiere entrar, para todas estas diapositivas está la página de donde lo he tomado. No, se puede recoger. Estos son los datos también de cómo ha evolucionado el desempleo, de los jóvenes, de los adultos y demás. Esto es solo para el caso de España, es una de las medidas que hay de desigualdad, aunque los datos solo son hasta 2011, pero como veis, los últimos años la desigualdad medida de esta forma, desigualdad de renta, ha aumentado. Y ciertamente, con datos del Eurostat, no de Cáritas, que tanto le molestaba a Montoro, con datos del Eurostat, las políticas de ajuste fiscal han conseguido que España sea el país donde, gracias a estas políticas, la desigualdad haya aumentado. Estos son, digamos, los datos más recientes de, fuentes oficiales. Puesto que de Eurostat viene lo que Eurostat va. Algo debe haber a este propósito, es decir, debe ser un tema importante, porque gente tan poco sospechosa como el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, sus riesgos globales de 2014, los tres primeros era crisis fiscal de algunas monedas, tal vez el dólar, tal vez el euro, desempleo estructural, que es un poco lo que acaba reconociendo el Organismo Internacional del Trabajo, y severa disparidad de rentas. Que sean entre los cuatro primeros digamos, de riesgos que preocupan a la gente que trabaja para el Foro de Davos, quiere decir que debe ser cierto, que son temas para preocupar. Estos son como han evolucionado a lo largo del tiempo, pero este punto sí que los que leáis inglés, sí que aconsejo que le peguéis un vistazo, y encima si sois economistas ya os puede dar un éxtasis. Es un trabajo del Fondo Monetario Internacional, nada sospechoso de izquierdoso, que yo sepa, en el que analiza, en febrero de este año, la relación entre redistribución, políticas redistributivas, desigualdad y crecimiento. Y analizan con mucha claridad que la desigualdad es un determinante del crecimiento. Cuanta más desigualdad haya, más dificultad, en términos generales, obviamente, a medio plazo, y con excepciones y demás, cuanto más desigualdad haya, más dificultad vamos a tener en conseguir el crecimiento que es necesario para tener empleo, y tal vez para el medio ambiente un poco de crecimiento vendría bien, pero esa es otra historia. Y en segundo lugar, que no hay pruebas, o hay pocas pruebas, de que las políticas redistributivas sean contrarias al crecimiento. Es exactamente lo contrario de lo que se está haciendo en la eurozona. Algo debe ser verdad cuando el Financial Times titulaba que el Fondo Monetario Internacional, era en enero de este año, avisa de que la amenaza de la desigualdad de rentas, amenaza ciertamente para la estabilidad del sistema económico y demás. Bien, si todo esto es así, ¿cuándo se podría terminar esta crisis? Los optimistas, cuando sucedió este dato, estos dibujitos son de 2010, decían que íbamos a tener una V, caemos, remontamos. Eran más bien demasiado optimistas. Los pesimistas decían, no, vamos a tener una L, caemos y ahí se fastidió el Perú. Después estaban los optimistas moderados. Caemos, estamos un ratito en el foso y volvemos a subir. Y después están los que han visto muchos cuentos o muchas peliculillas de Bart Simpson. Este es el pelo del hijo, ¿no?
que íbamos a tener caída, subida, caída, subida, caída, subida. Un año anterior, en el Financial Times también se había publicado esta otra posibilidad que me parece bastante razonable. Caemos, estamos un buen rato en el fondo, y cuando subamos, no solo aquello de the all good times, los buenos tiempos, aquellos buenos tiempos, no, olvídense. Me parece que es una posibilidad a no descartar. Y los factores que la agudizan es que, como he dicho, a esa crisis económica se une una crisis energética, crisis alimentaria, crisis medioambiental, que se retroalimentan entre sí hasta generar una crisis que se puede llamar general, crisis general. Crisis económica y crisis energética que afecta más a los países enriquecidos, crisis alimentaria y crisis medioambiental que afecta más a los países empobrecidos, pero que al final estamos todos en un mismo barco, sobre todo en lo que se refiere a la crisis medioambiental. Bueno, algunos datos, me parece un poco problemático, la Agencia Internacional de la Energía, nada sospechosa. Tenéis la producción de petróleo y el consumo que tendríamos en el próximo futuro de mantenerse en las actuales tendencias. Como veis, hay una cierta distancia entre el consumo previsible y la producción previsible. Es cierto que podemos identificar nuevos proyectos y podemos hacer fracking con los riesgos del medio ambiente que sean, pero no parece que eso se vaya a solucionar. Y ellos lo tienen claro también. En 2011 ya decían que la producción del petróleo se iba a estabilizar en 5 años y después empezaría el descenso. No es eterno. En el de 2012 decían que no hay modo de que alguien esté tomando una decisión en una dirección más sostenible. Y en el de este año, publicado en noviembre de 2013, lo que vienen a decir es que las soluciones a los riesgos globales que tienen que ver con la energía ni se les espera, como alguien dijo el 23F. Hay una crisis. La crisis alimentaria tiene otro dibujo. Este dibujo es que si lo que planteamos es el porcentaje de alimentos, sí que habría habido un cierto descenso con un cierto aumento en los últimos años, pero en porcentaje. Pero en números absolutos la tendencia es muy clara desde el 95. Es decir, los hambrientos están aumentando en el mundo. Y están aumentando, según este libro, que vale la pena, el título es 1.000 millones de hambrientos, que es más o menos lo que tenemos. Lo que dice es que el precio, la población, problemas de la tierra y problemas del agua hacen que no parezca que sea previsible asegurar el abastecimiento adecuado de alimentos. Cuando todos sabemos que en los países enriquecidos se echa a la basura más de lo que se consume. No solo en los países enriquecidos, solo en México, Distrito Federal, se echan al día las tortillas de maíz, al día, toneladas, que serían suficientes para alimentar a los otomíes que viven en el Estado de México, cerca de Toluca, relativamente cercano, de sobra. Bueno, esto es la burbuja alimentaria, son los precios, como han subido en los últimos años. Estos son los índices de la FAO. Tenéis en este último año ya cómo han empezado a subir. No olvidar, el capitalismo funciona con burbujas. La monetaria, la energética, la alimentaria y tal vez también la medioambiental. La medioambiental la también es muy sencilla, me quedan 2 minutos. Y es simplemente la famosa huella ecológica. No, me queda más, ¿no? La vejez es que es una cosa. Ah, no, me queda media hora. París. Esta es la famosa discusión sobre la huella ecológica. Huella ecológica es el número de hectáreas que harían falta para alimentar a la población si todos tuviéramos el mismo nivel de consumo. En la actualidad necesitamos ya un planeta y pico, y si siguiera la actual tendencia necesitaríamos en 2050 2 planetitas de nada.
Con eso tendríamos solucionado el problema de la alimentación, un planeta más. El problema es dónde encontrarlo, eso no está muy claro. Y debe haber algún problema real, aunque Federico Jiménez Los Santos esté entre los negacionistas, cuando hasta el Banco Mundial, y ya en 2010, titulaba uno de sus informes anuales como Desarrollo y Cambio Climático. Parece que algo hay ahí. El PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 2013 publicaba este informe en el que recogía lo que ya es prácticamente sabido, que hay calentamiento de la atmósfera y de los océanos, que la nieve y el hielo están disminuyendo. Mis amigos que hace 40 años hacían andinismo en Ecuador, subían al Cotopaxi, subían al Chimborazo y demás, han vuelto ahora, ancianitos ya, y se han encontrado con que la nieve hay que buscarla muchísimo más arriba. Ese no es el problema es cómo se abastece de agua a, por ejemplo, La Paz, Bolivia. Esas son las nieves del Illimani. El Illimani se está también disminuyendo. Si se mantiene la tendencia, Houston, tenemos un problema relativamente grave. El nivel del mar ha aumentado. Eso en los Estados Unidos, que niegan, por supuesto, el cambio climático, en un 50% aproximadamente, y además con fuerte apoyo político y mediático. En Estados Unidos hay mapas de cuáles serían las ciudades que serían las más perjudicadas costeras si se mantiene el actual aumento del nivel del mar. Yo no he leído nada parecido, por ejemplo, sobre Benidorm. Nada. ¿Qué pasaría? No se puede decir nada porque eso es pecado, poner en duda el modelo de Benidorm es un pecado que puede llevar al paredón. Pero el nivel del mar ha aumentado y de hecho algunas pequeñas islas, estados-isla del Pacífico podrían desaparecer, sencillamente. Ellos están interesados. Y ciertamente han aumentado la concentración de gases de efecto invernadero. Y lo interesante es que algunos de estos elementos se retroalimentan entre sí. Es decir, el que se estén deshelando, por ejemplo el Ártico, hace que se estén lanzando a la atmósfera metano, que acelera el proceso de calentamiento, que acelera el deshielo del Ártico. Nos volveremos a reunir dentro de un año y discutiremos sobre dónde hay que reunirse de nuevo para volver a hablar de lo importante que es el tema. La Agencia Meteorológica Mundial también en 2013 tenía un informe con cantidad de datos, que no voy ahora a bajar a detalle. Los tenía, pero después pensé que había que reducir digamos, las diapositivas. Algo debe haber cuando el Banco Mundial tiene su propia página con datos sobre el cambio climático. Puedes entrar y de las pocas cosas que tienen en castellano, que siempre ayuda para ver exactamente dónde están algunos problemas. La Comisión Europea también ha hecho un paper, porque ahora hay que hacer papers, y los papers se hacen en inglés, y hay que publicarlos en revistas JCR, y así uno llega al paraíso. Pero lo interesante de este paper, que es a finales de 2013, cuando se publica, es una palabrita que aparece ya en el título, porque es la estrategia de la Unión Europea para su adaptación al cambio climático. No es lucha contra el cambio climático, es adaptación. Lo damos por hecho. Y lo más que podemos hacer es lo que este libro, publicado este año, pone en el subtítulo. El subtítulo es muy claro: hay un floreciente negocio a escala mundial que se llama cambio climático. No luchar contra el cambio climático, sino adaptarse al cambio climático. Un negocio fantástico. El sistema funciona así, amigos míos.
algún colega en una revista, aunque sea de economistas, se puede leer, habla de el capitalismo y la destrucción de la vida en la Tierra. Algo hay de eso. Y he citado una frase de ese texto, convenientemente traducida, que dice lo siguiente: las empresas no son necesariamente malvadas, aunque algunas lo son de manera diabólica, pero necesariamente no lo son. No pueden evitarlo, angélicos míos. Hacen lo que tienen que hacer para conseguir el beneficio y presentarlo a sus accionistas. Y sus accionistas no pueden escuchar eso de, miren, a medio plazo el nivel del mar podría subir. No. Lo que les interesa a los accionistas de los hoteles de Benidorm es si estas vacaciones va a haber plena ocupación o no. Y si llega un loco diciendo que va a haber problemas del medio ambiente, no sé qué, cállese usted, que a mí la cuestión es el beneficio a corto plazo, porque el sistema funciona a corto plazo. Bien, cita erudita. El problema de la crisis, decía Samir Amin, que es un economista egipcio, confieso que me llevo mal con él, pero esa es otra cuestión, en un libro que publicó hace unos años, en 2009, lo subtitulaba Salir de la crisis del capitalismo o salir del capitalismo en crisis. Lo que él venía a decir es esto: lo que hay ahora no es una crisis financiera a la que se suma la energética, la sanitaria, la ecológica, la climática, sino es una crisis del capitalismo como tal, o por lo menos una crisis del capitalismo oligopólico, que su lenguaje es muy ortodoxo, que es el que hemos tenido hasta ahora y que habría llegado a su crisis terminal. En eso es ortodoxo también. Lo que viene a decir es que, ahí sí que tiene razón, pensar que algunas de estas variables climáticas, energéticas, alimentarias, puede ajustarse a una curva que haga así, indefinidamente. Lo decía Kenneth Boulding, que es un economista, era un economista, ya murió. Si alguien piensa que eso es posible, o está loco o es un economista. Él era economista. Es bastante obvio que estas curvas de crecimiento indefinido no tienen sentido. Es imposible. En el caso del petróleo, por motivos más que obvios, el planeta es finito. Podemos buscar subvencionar a las eólicas o a las todas esas historias. Pero que hay un problema ahí parece relativamente claro. Y debe ser realmente claro lo que decía el viejo Samir en este estudio que estuvo, digamos, financiado por la NASA, una de las subagencias de la NASA. Lo decía con bastante claridad y podéis ver en el The Guardian de marzo del año pasado, abajo está el enlace. Probablemente la civilización industrial esté dirigiéndose hacia un colapso irreversible. ¿Por qué? Pues porque tenemos una explotación no sostenible de los recursos y un aumento de la desigualdad de la riqueza a escala mundial, que cuando se combinan entre sí se hacen todavía más peligrosos para el mantenimiento de la civilización industrial. Y después tiene que ver con la población, el clima, el agua, la agricultura, la energía, lo que hemos visto, cuando se combinan entre sí. El problema es que hay algo más que estas crisis, como dice Samir Amin, y es que efectivamente la expansión ya no es posible. Este sistema ha funcionado históricamente ocupando nuevos territorios. Nació más o menos en el siglo XV, aunque André Guterfrank decía que antes, pero bueno, esas historias que uno hace una carrera académica discutiendo estas tonterías. Pero lo que sí está claro es que a partir del siglo XV, principios del XVI, empieza una expansión de un sistema histórico que se puede llamar capitalismo y que ha ido solucionando sus crisis expandiéndose. Cuando ya no le quedó territorio, empezó a ocupar Internet, el espacio virtual. Cuando eso ya lo ha tenido más o menos ocupado, ha encontrado un sistema mucho más interesante para ocupar y intentar resolver su crisis,
es ocupar el futuro. Eso se llama deuda. Es decir, lo que tendréis que pagar los jóvenes aquí presentes. Yo no. Esa es una de las pocas ventajas que tiene la ancianidad. Es decir, cuando oigáis soy yo que desde arriba estoy diciendo ¡ala! Divertidos. Entonces, la expansión territorial ha terminado, pero la expansión temporal, la expansión a través de la deuda, también se está acabando porque tiene un pequeño problema, hay que pagarlo. Montoro lo reconocía ayer, aunque en letra pequeña. Debe ser bastante obvio. Hay un elemento más de la crisis del sistema, y es que periódicamente en este sistema ha habido peleas por ver quién manda aquí. Que ahora mandan los Estados Unidos no es duda alguna, pero está en discusión. Y efectivamente, bueno, los centros del sistema ha ido evolucionando, y efectivamente a lo largo del tiempo pues ha habido una hegemonía holandesa, después la británica, y ahora estamos con la hegemonía estadounidense, o si preferís, primero la de Portugal o la de España, si preferís, la de Holanda, la del Reino Unido, la de Bretaña y después la de Estados Unidos. Ha habido sucesivas hegemonías. Hay un libro de 2001 en el que analizaron estas distintas peleas por la hegemonía, y encontramos que en los cambios de hegemonía siempre hay más competencia, aumentan los conflictos sociales, aparecen nuevas formas de configuración del poder y se produce expansión financiera. Y no es ninguna novedad. Si eso lleva a mayor o menor inestabilidad estructural, eso me parece bastante obvio que estamos en ello. Después hay sobreexplotación, que es algo más que crisis. Hay sobreexplotación de los recursos físicos, eso parece relativamente claro. Y hay sobreexplotación de los recursos humanos, eso me parece también relativamente claro, y combinados entre sí hacen que igual ahora lo de que viene el lobo sea verdad. Os recuerdo para los economistas el nombre de un economista al que yo le tengo mucha devoción, le pongo venas, un tal Kondratiev. Kondratiev dijo que la economía mundial tenía ciclos, más o menos 50 años, 25 para arriba, 25 para abajo, vacas gordas, vacas flacas y tal y cual. Al pobre diablo se le ocurrió decir eso cuando la línea oficial del partido, comunista por supuesto, era que el sistema se encontraba en crisis terminal. Estamos hablando de los años 10 de este siglo pasado. Naturalmente lo enviaron a Siberia y tuvo algunos problemas de salud con las balas que le introdujeron en el cuerpo. Pero ya entonces estaban anunciando la crisis terminal del sistema. Después se ha vuelto a hacer, se ha vuelto a decir, pero tal vez, no necesariamente, tal vez ahora el que viene el lobo esté llegando, porque se están mezclando más cosas de lo que se han mezclado en etapas anteriores de crisis, que ha sido la situación normal, en el sentido de más frecuente, de este sistema en los últimos 500 años. Ante una cosa así podemos hacer una cosa, cambiar el sistema. No está muy claro cómo se hace ni quién lo hace, pero intentarlo se puede, es posible. El viejo André Gunderfrank, que es otro de los santos a los que yo le pongo velas, soy bastante, digamos, politeísta, decía, pero ya en los años 80, que lo único que podíamos hacer ante lo que es la economía mundial es organizarnos localmente para defendernos de los efectos de ese sistema loco. Son dos posiciones que no necesariamente son incompatibles. De hecho, hay quien piensa que trabajando en esta dirección acelera la posibilidad de cambio del sistema. Por ejemplo, Galstein es un colega, por la que sea un sociólogo tampoco pasará nada. Podría ser así, pero mucho cuidado, y vuelvo a los bitcoins y a la economía popular boliviana. Este sistema es un sistema increíblemente ágil para emitir pseudópodos. Ya sabéis, la ameba es un bichito unicelular que cuando encuentra un bicho raro que le molesta,
lo que hace es emitir pseudópodos e incorporarlos. Es un poco lo que puede haber pasado con la economía, popular en Bolivia, o con lo que podría haber pasado, podría estar pasando o podría suceder con los bitcoins, no lo sé. Pero el efecto ameba del sistema es demasiado importante como para que no tengamos cuidado por su enorme capacidad de adaptación a los nuevos desafíos. Pensad, por ejemplo, el deficiente estado de bienestar que tenía España, ahora es todavía más deficiente, gracias a los recortes. El sistema del estado de bienestar era un truco del sistema para mantenerse. Es decir, en un momento en que los de arriba vieron que había peligro de revolución, clase obrera organizada, estos rojos en la Rusia haciendo la revolución de octubre, pudiendo hacerla en cualquier caso, y al final la hicieron, si eran rojos o no podemos discutir, algo hay que hacer. Igual don Carlos Marx, por supuesto, tenía razón al pronosticar una crisis terminal del capitalismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer el Capital y tomar decisiones. Y las decisiones son muy sencillas. Se llama estado de bienestar. De hecho, si vais al Manifiesto Comunista, que es un texto de obligada devoción, iros al final, porque el principio es bueno, de lo de medio no vale nada, y el final es interesante. El final dice: todo esto que está haciendo para mejorar la situación de la clase obrera es reducir la capacidad revolucionaria de la clase obrera. Entonces los de arriba dijeron: anda, pues es verdad, vamos a reducir la capacidad de revolución de la clase obrera mejorando sus condiciones de vida, y vamos a instaurar el estado de bienestar, que fue un invento socialdemócrata, pero fue una práctica de los conservadores. Bismarck, el alemán, no era un rojo precisamente, y es el que introduce el estado de bienestar. En España no lo hemos tenido nunca completo, ahora ni te cuento, pero el principio del estado de bienestar en España es la sonrisa del régimen, Solís. Empieza ahí. Y ciertamente no es porque de repente les haya entrado una repentina síndrome de Madre Teresa de Calcuta, es simplemente que quieren efecto ameba. Vamos a introducir, reducir y mantener. Por tanto, resumiendo, crisis en el capitalismo sí, hay una crisis económica, financiarización, desregulación y desigualdad es una mezcla que ha traído a una situación como la que estamos, pero hay más cosas que están en crisis, y la moneda alternativa totalmente desregulada y manteniendo la actual desigualdad, habría que plantearse qué pasa exactamente con eso. En segundo lugar, crisis del capitalismo. Efectivamente hay límites medioambientales, no se puede mantener el actual ritmo de agresión al medio ambiente indefinidamente, es imposible, o es suicida, no para el planeta, eso es muy humanocéntrico. El planeta estará encantado de que desaparezca esta especie cancerígena que se llama especie humana, que no hace más que tener metástasis y molestar. Medioambientales, límites energéticos, límites sociales, endeudando el futuro, límites geográficos, no hay más territorios que ocupar. Entonces, mantener el actual ritmo, que es el dominante, pero incluso algunos amigos latinoamericanos están distinguiendo entre gobiernos de izquierdas y gobiernos progresistas. En América Latina, los gobiernos progresistas son bastante agresivos al medio ambiente, aunque por supuesto hablan de la madre tierra, la Pachamama, el buen vivir y todo lo que haga falta. Pero arreglo. Esa es la tendencia dominante. Eso es suicida. La espontaneidad pura, ni la guía externa del que ha tenido la visión, son garantía de éxito. Puede producirse el éxito, pero no es garantía ni en un caso ni en el otro. Pero ciertamente hay que hacer algo
en el caso además que vais a tratar a partir de ahora, que es cuando empieza lo interesante, algo hay que hacer, sobre todo si el euro por fin se colapsa, que no es una hipótesis totalmente descabellada, o el dólar se hunde por la guerra fría con Rusia, la venta de activos en dólares por parte de Rusia, el cambio de comercio del petróleo que dejaría de estar en dólares y podría pasar en yuanes, o en esa cesta de divisas que quieren generar desde los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. En cualquier caso, algo hay que hacer, aunque no sea más que por autodefensa, que diría el viejo André Hundertfrank. Yo creo que si alguna vez las alternativas han sido necesarias, ha sido ahora. Y acabo con una cita de Eduardo Galeano, larga, pero lo que dice es relativamente claro. La utopía es el horizonte. Claro, el horizonte es algo que yo me acerco dos pasos y el horizonte se va a 2 pasos. Me vuelvo a acercar al horizonte, el horizonte se vuelve a ir. Entonces, por mucho que camine, nunca alcanzaré el horizonte. Entonces, dice Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. Caminen. Gracias, José María. Ahora podemos... Aquí. Hola, gracias por la charla. Y yo quería preguntarte, has hablado de un libro sobre los cambios de hegemonía, pero creo que no has citado el título. Sí. Está abajo. Está. Soy muy cuidadoso. Siempre están las citas. Es de Arrighi, de Giovanni Arrighi. Y no recuerdo ahora el título exactamente, pero se puede buscar. Bueno, está ahí abajo. Está abajo citado. Es de 2001 y el autor sí, porque bueno, es de la colla, pero el título exacto no lo recuerdo. Está ahí. Vale la pena citarlo. ¿Quería hablar más? Bueno, como nadie habla. Pues es que yo llego un poco tarde, perdona. Entonces, hablas de la crisis boliviana, de la MEVA y el ejemplo boliviano, y tengo mucho interés en esa parte, pero como he llegado tarde me la he perdido. ¿Me puede hacer un pequeño resumen? Que además tengo una amiga boliviana que quiere importar aquí su forma de funcionar, entonces claro, tenemos que ver antes de importar nada. No, perdóname, pero tengo problemas con la audición del micrófono. Y yo con la vocalización. Perdón. Ay, me das en la MEVA en la crisis boliviana, o la crisis de la MEVA y Bolivia. Vamos a ver. Uno de mis mejores amigos bolivianos ha sido viceministro del gobierno Morales. El segundo nivel, y además me escribo con él todas las semanas, está en la más abyecta oposición a Evo Morales. Quiero decir que tengo las dos versiones, me pasa igual con el Ecuador, tengo dentro y fuera. Y entonces voy y en Venezuela, por lo cual voy un poco como el perro de Pavlov. Te doy mi versión, que probablemente Hugo me echaría boinazos o cullazos de aquí, de la sala, pero vamos a ver. El proyecto inicial es un proyecto, el de Evo Morales, es un proyecto más sindical que indigenista. Aunque él sea Evo Morales Aima y todo eso, él es cocanero. El vicepresidente, García Linera, es blanco, es criollo, es ara, que lo llamamos en Aymara, pero es el indigenista. Cosas que pasan.
empiezan con un proyecto que rápidamente encuentran que puede resultar interesante. En un país con 60% de indígenas puede resultar interesante hacer una toma de posesión en Tiwanaku, ponerse el poncho, el cholo, etc. Y empiezan efectivamente a hablar de Sumacamaña, Ñanderecó y todas las palabritas que la Constitución boliviana se refieren al vivir bien. Porque en Ecuador es buen vivir y en Bolivia es vivir bien. No confundir, nada que ver. Y cuidado con decir una cosa en el sitio equivocado. Empiezan a hablar del vivir bien y de la Pachamama y del respeto a la naturaleza y tal y cual. Y de repente encuentran que puede resultar interesante lo que algunos de estos amigos que hacen la distinción entre progresistas e izquierdistas, puede ser interesante lo que estos amigos de Eduardo Budina, Uruguay, llama extractivismo. Es decir, puede resultar interesante hacer agujeros en el suelo y sacar lo que hay dentro y meterlo. Sea litio en el Salar de Uyuni, sea petróleo en el Amazonas, gas en el Amazonas, lo que sea. Pueden recuperar el estaño. No compramos ese petróleo. Y entonces los secesionistas dicen, vamos a revisar la situación. Entonces Evo Morales se siente muy, digamos, agradecido a Lula, porque todavía estaba Lula. Encuentra que puede resultar interesante, digamos, tener muy buenas relaciones con Petrobras, 60% del Producto Interno Bruto boliviano, y entonces abandonan toda la historia de la Pachamama, excepto la retórica, que se mantiene, impoluta, y además indigenista, aunque haya problemas con el TIMNIS, una famosa, ya veo que sabes, una famosa carretera muy extractivista contra los pueblos indígenas, y no hay historia con él. Entonces empiezan a tener políticas no exactamente neoliberales, pero sí capitalistas. Y no es un planteamiento acapitalista, anticapitalista, postcapitalista, pero es un problema capitalista. Y a partir de ese momento, bueno, la retórica se mantiene, la propaganda se mantiene, pero ¿qué ha sucedido? Que el sistema se los ha comido. Es decir, se han encontrado, claro, no habréis visto una vieja película que se llamaba Queimada. La película, creo que era Marlon Brando, el que hacía de, no recuerdo, creo que era Marlon Brando el que hacía de uno de los protagonistas. Es la historia de una revolución en un lugar llamado Queimada, que por fin lo consiguen, con apoyo de Inglaterra, y que una vez el líder de la revolución llega a la revolución, llega al poder, dice, ¿y ahora qué hago? Y el inglés que le ha ayudado se lo explica. Entonces, esto es un poco la idea. Es decir, el viejo André Buquerfranc decía, no hay escapatorias a las leyes de la economía mundial. Era todavía más pesimista que yo. Por eso nos entendíamos, la verdad. Pero efectivamente, la ameba ha funcionado muy bien en el caso boliviano, como ha funcionado en el caso ecuatoriano también. Personalmente creo que también en el caso venezolano. Es verdad que, vamos a decir, que los Estados Unidos lo que quiere apoyando a la oposición es quedarse con nuestro petróleo. Lo leí ayer. Ya, el problema es que Venezuela, PDVSA, en la actualidad, es el cuarto proveedor de petróleo de los Estados Unidos. No necesitan quedarse con el petróleo, ya lo tienen. Entonces, la retórica es muy interesante, hemos encantado, siga usted, siga nomás. Pero lo que hay que ver ahí, como en todas partes, son las prácticas. Y es ahí donde uno encuentra que realmente la ameba funciona. No las retóricas. Este Wallerstein, que he citado varias veces, decía que la Unión Soviética siempre estuvo dentro del sistema mundial capitalista. Siempre. Es decir, con políticas locales diferentes, pero con la misma lógica del beneficio, la misma lógica de la acumulación de capital,
aunque en un caso fuera capital privado, en otro caso fuera capital estatal. Pero la lógica, no de propiedad, sino de funcionamiento, era la misma. Y de hecho, en términos medioambientales, como ahora pasa con China, no son precisamente una exquisitez precapitalista o postcapitalista. Contestaba demasiado largo, pero es que me has tocado un tema que me había preparado. Aunque sea usar un poquitín, todo el tema del sucre y el tema del alba, así tipo flash, podría dar su punto de vista, que eso es muy interesante. No lo haré si no es en presencia de mi abogado. Por una razón muy sencilla, porque en la mesa hay quien sí sabe del asunto. Lo hemos comentado en la comida, y si no sé lo que son los bitcoins, imagínate lo que sé del sucre. Lo que yo entendí a un tipo del Banco de Ecuador que hace un par de años nos lo explicó en una reunión en Quito, inicialmente era como el ECU en la Unión Europea, una unidad de cuenta. Pero no sé más, sinceramente no sé más. Y si dijera algo más, inventaría. Bueno, ya he inventado algo antes, pero ya sería demasiado. No, lo siento, no. Entonces ya podemos pasar a la siguiente comunicación.